Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs para hablar sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Como vemos ahora, Witkoff y Kushner han llegado a Moscú y van a reunirse con el presidente Putin para discutir cómo se puede poner fin a la guerra. Me preguntaba, ¿qué tan optimista es usted respecto a estas conversaciones? Porque un obstáculo clave para un acuerdo es, por supuesto, que especialmente los europeos exigen garantías de seguridad muy firmes para Ucrania. La convicción es que la seguridad depende entonces de disuadir a Rusia con la OTAN en Ucrania, mientras que cualquier conversación sobre restaurar la neutralidad de Ucrania se considera una capitulación. Así que, dado que esta es la mentalidad, ¿cree usted que las negociaciones de paz pueden realmente avanzar? Bueno, llevamos décadas lidiando con este asunto, no solo años. Así que el punto que planteas es completamente correcto. Durante décadas, Occidente, Estados Unidos y Europa ha impulsado que Ucrania forme parte de la Alianza Occidental. Eso ha significado la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. Esos dos clubes distintos se han ido entrelazando cada vez más durante los últimos 30 años, periodo en el que se ha llevado a cabo este proyecto ucraniano. Durante estos unidos recién en que Ucrania pasaría por la OTAN y la Unión Europea. And that Ukraine would become part of the European Union. This was actually spelled out very clearly. Esto fue expuesto con mucha claridad por Zbigniew Brzezinski en 1997 en su libro El Gran Tablero Mundial y también en su artículo Una gran estrategia para Eurasia. Vinculó ambas cosas, la adhesión a la UE y la adhesión a la OTAN, y afirmó que esta era la ampliación hacia el oeste que Rusia tendría que aceptar. Pues bien, Rusia no lo aceptó. Rusia se opuso básicamente desde 1991 en adelante. Cuando esto se convirtió en un proyecto real a mediados de los años 90, Rusia se opuso y se ha opuesto desde entonces. También es cierto que Ucrania estuvo internamente dividida sobre esta cuestión desde el principio. Ucrania en sí misma es una mezcla de lengua y etnicidad nacionalista ucraniana en el oeste y poblaciones de etnia rusa en el sur y el este, en el Donbass. Populations in the south and the east, the Donbass, and there have been divides of politics. Y ha habido divisiones en la política y en las actitudes hacia la alineación con Occidente en esas líneas, nuevamente desde la independencia de Ucrania en 1990 y 1991. Así que esta cuestión ha dividido internamente a Ucrania y ha sido la causa de conflictos entre la OTAN y Rusia durante décadas. Lo que ha cambiado recientemente es la visión de Trump, y esto forma parte del debate dentro del aparato de seguridad estadounidense, porque Estados Unidos en sí mismo está dividido dentro de ese mismo estamento de seguridad. La opinión actual es que se trató de una jugada que no funcionó. Brzezinski prometió en 1997, castigo sin coste ni dolor, que Rusia no tendría capacidad de resistirse. El equipo de Biden, que ha dirigido el esfuerzo bélico desde la escalada de Rusia en febrero de 2022, pensaba que Rusia colapsaría rápidamente, ya fuera en el campo de batalla, económicamente o políticamente. Lo que Trump y algunos de los que le rodean han comprendido es que esta apuesta de 30 años fracasó, porque Rusia había repetido en numerosas ocasiones que esto tenía una importancia existencial para ellos. Era una cuestión central de seguridad nacional, y Rusia no cedería en su empeño de impedir la ampliación de la OTAN. Así llegamos al presente. La visión realista del grupo de Trump en este momento es que una apuesta que se suponía de bajo coste y gran beneficio ha fracasado. Fracasó básicamente durante los últimos 30 años, pero concretamente en los últimos 11, porque Estados Unidos instaló un régimen pro-OTAN en Ucrania en febrero de 2014. Se suponía que después de eso sería un paseo, que la OTAN simplemente se ampliaría y Rusia retrocedería. Así que ahora Estados Unidos dice, basta ya, tenemos otras cosas que hacer, otros intereses en el mundo.
No queremos una mayor escalada. Nuestras reservas están bastante agotadas después de todos estos años de guerra, las guerras en Oriente Medio y los riesgos de conflicto en Asia Oriental. Es hora de reconocer que esto era en efecto existencial para Rusia. Para Occidente era una aspiración. Para Estados Unidos diría era un juego que se suponía fácil. No funcionó. Así que el grupo de Trump quiere ponerle fin y recortar las pérdidas. Los líderes europeos dicen, no, esta guerra debe continuar. El régimen ucraniano, que es un régimen instalado por Estados Unidos, quizá de forma aún más comprensible dice, no, esta guerra debe continuar. El régimen depende completamente de que la guerra continúe. Zelensky no tiene perspectivas políticas en cuanto la guerra termine. Ha sido una máquina de corrupción para hacer dinero, además de todos los demás problemas. El enigma para muchos de nosotros es por qué los alemanes, los franceses, los británicos, y con eso no me refiero a la población, sino al pequeño grupo dirigente, son tan insistentes en librar una batalla perdida que ha costado al menos 2 millones de bajas ucranianas. Ha sido un desastre. ¿Por qué están tan interesados en continuar esa batalla? Diría un par de cosas al respecto. Una razón es que sus ciudadanos no están con ellos. Así que Scholz, Starmer y Macron se encuentran entre los políticos menos populares del mundo. No tienen apoyo público en sus propios países. Su gente no quiere una tercera guerra mundial. No quieren una guerra con Rusia. En realidad, lo que desean son pensiones, seguridad social y mantener unos niveles de vida dignos. No quieren esta militarización. Por tanto, no se trata de una causa popular en Europa. Es la causa de Scholz, Starmer, Macron y del pequeño grupo que representan. Ahora bien, ¿cuál es esa causa? Diría que la mayoría de las personas que analizan esto de cerca no tienen una respuesta convincente. ¿Será que su propio futuro político está ligado a un proyecto fracasado en admitir que se equivocaron? ¿Es que son peones del complejo militar industrial, tanto del suyo propio como del de Estados Unidos? Cuando miro a Merz y le escucho, casi siento que es un alemán que quiere vengarse de Rusia por la Segunda Guerra Mundial. Puede sonar un poco duro, pero Merz es vulgar. Es un belicista. No ha dicho ni una sola palabra sobre la paz desde que se convirtió en canciller, y su apoyo en Alemania se está desmoronando. Así que no soy el único que lo dice. En realidad, estoy alineado con la gran mayoría del pueblo alemán al decirlo. Todo esto es para decir, Glenn, que no estamos ante un problema nuevo. Estamos tratando con algo que lleva ocurriendo 30 años. Durante el segundo mandato de Trump, Trump repetía una y otra vez, pongamos fin a esta guerra, por las razones que he estado mencionando. Entonces los europeos y Zelensky intervinieron. Y Trump ha cambiado de tono, reflejando no solo sus cambios de humor y su gran volatilidad, sino también el hecho de que el aparato de seguridad estadounidense está dividido. Está el complejo militar industrial en Estados Unidos, que está encantado de seguir luchando. Están ganando mucho dinero. Esta es una guerra muy rentable para los contratistas militares y para los senadores y congresistas que los apoyan. Así que cuando preguntas, ¿es este el final? Lógicamente debería serlo. Pero Trump ha retrocedido cada vez que les ha dicho a sus homólogos rusos, pongamos fin a esto sobre la base de la neutralidad de Ucrania. La cuestión es si volverá a ceder. Espero que la guerra termine para salvar a Ucrania de esta guerra terrible, equivocada, inútil y aparentemente perpetua que se libra desde hace ya más de una década y de este proyecto más amplio que lleva en marcha 30 años. Bueno, el objetivo de la OTAN tras la Guerra Fría parece haber sido desarrollar un hegemón colectivo en Europa, es decir, expulsar a Rusia del continente, encajando de nuevo en el momento unipolar. Pero parte de la división a la que te refieres dentro de Estados Unidos parece deberse a que ha surgido un nuevo sector de políticos estadounidenses
que creen que esa aspiración hegemónica agota al país y además le impide adaptarse a estas realidades multipolares. Es decir, se está atascando en Europa cuando en un mundo multipolar sus prioridades deberían ser tener más influencia en el hemisferio occidental y también quieren enfrentarse a China en Asia. No es que esto sea necesariamente una gran idea, pero al menos Europa ya no es una prioridad. Así que esto parece estar dividiendo a Estados Unidos, pero también parece ser el punto en el que los europeos se sienten muy incómodos, porque en realidad no existe un plan claro para el papel de Europa después de la unipolaridad. Es decir, después de que Estados Unidos dé menor prioridad a Europa y abandone parcialmente el continente. No estoy seguro de si esta es también la razón por la que estamos viendo un resurgimiento del militarismo alemán. Pero dado que esta guerra comenzó como un conflicto sobre la arquitectura de seguridad europea, siendo Ucrania un síntoma de ello, ¿hasta qué punto necesitamos algún tipo de acuerdo sobre cómo debería ser la seguridad europea? Estamos tratando esto como si fuera solo un problema relacionado con Ucrania, cuando en realidad la guerra no tiene tanto que ver con Ucrania en sí, sino más bien con un componente de un problema mayor. Y tampoco tiene tanto que ver con el territorio. No parece que estemos abordando la raíz del asunto. Exactamente. Y creo que es importante reconocer que esta jugada de Estados Unidos, la que Brzezinski expuso en 1997, formaba parte de un rompecabezas mayor. Era el tablero de ajedrez global, no solo una cuestión europea. La creencia en los años 90 en Estados Unidos era la unipolaridad, que existía un único hegemón global, Estados Unidos, y que el papel de ese hegemón era asegurarse de que nunca fuera amenazado por ninguno de sus rivales en el futuro. Una parte de esa estrategia consistía en acorrallarse a Rusia, rodearle a región Madnero, y sostenerse para de competir en la vacancia de un estado de orden menor. Russia a third-rate power or less. Brzezinski openly opined. Brzezinski hablaba abiertamente de que Rusia se fragmentaría en varios países débiles, unidades separadas que se unirían en una especie de confederación, ni siquiera una federación, sino una confederación formada por una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia del lejano oriente. Soñaban con que Estados Unidos gobernara el mundo, y esto era una parte de ese plan. Los verdaderos soñadores, los ilusos, llegaron a ser conocidos como los neoconservadores. Pensaban que Estados Unidos reduciría a Rusia a una potencia de tercera categoría o la desintegraría por completo, y que dominaría Oriente Medio. Esa era una parte importante del proyecto, especialmente con una orientación sionista, porque Estados Unidos fue a la guerra repetidamente en nombre del Gran Israel, lo cual resulta extraño y casi inimaginable, pero formaba parte del manual neoconservador. Y en Asia Oriental, la verdad es que no tenían una estrategia para China, porque no eran personas muy inteligentes. No podían prever el futuro y no vieron que China iba a surgir como una gran potencia. Si retrocedes a finales de los años 90, China apenas aparece en ninguna de las discusiones. No es que estuvieran planeando qué hacer. China era simplemente un lugar donde se iban a montar nuestros juguetes, componentes de automóviles, productos electrónicos, teléfonos y cosas por el estilo. No era una cuestión de preocupación geopolítica en aquel momento. Así que este proyecto unipolar tenía su dimensión europea en la ampliación de la OTAN. Y esto, por supuesto, iba en contra de la visión alternativa fundamental de la seguridad europea, que supuestamente era la que había puesto fin a la Guerra Fría. Porque recordemos que el final de la Guerra Fría fue la reunificación alemana en 1990, basada en el marco 2+4. El objetivo de ese acuerdo era la seguridad indivisible en Europa, es decir, que no habría bloques. De hecho, fue bastante explícito por parte de Estados Unidos y Alemania que la OTAN no desempeñaría ningún tipo de papel como bloque estratégico en el futuro.
Estados Unidos le dijo a Gorbachev, no nos aprovecharemos de tu decisión unilateral de poner fin a la alianza militar del Pacto de Varsovia, ni de tu debilidad económica y financiera a comienzos de la década de 1990. Tendremos una seguridad indivisible. Varios tratados y acuerdos en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa definieron ese tipo de seguridad indivisible. La OTAN era lo contrario de eso. La OTAN representa la política de bloques. La OSCE fue el fin de la política de bloques. Yo estuve en la Unión Soviética en 1990 y en Rusia desde finales de 1991 y escuché mucho de parte de Gorbachev, de Yeltsin y de otros sobre un hogar europeo común, seguridad indivisible, el fin de los bloques, paz y cooperación. Lo creí entonces y sigo creyéndolo. Creo que esa es la respuesta a la seguridad europea. Los europeos por stieren no lo aceptan, pero su ofrecer y básicamente han rechazado. Primero, bajo la presión de Estados Unidos, dijeron que sí, que preferían la hegemonía estadounidense a un hogar europeo común. Tomaron esa decisión. Tenían dudas y reservas. El verdadero enfrentamiento se produjo en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, cuando Estados Unidos dijo, ha llegado el momento, vamos a impulsar la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN. La canciller Merkel y el presidente Hollande dijeron que no era una gran idea. George Bush se impuso y dijo que lo harían. Ellos respondieron, de acuerdo, lo haremos. Fue entonces cuando prevaleció el hegemón estadounidense y la idea de cualquier tipo de seguridad indivisible desapareció por completo. Así que cuando se pregunta qué significa ahora la seguridad para Europa, Europa necesita un acuerdo de seguridad que no se base en bloques. Pero Europa no logra entenderlo. Y por cierto, Europa ha cometido ese error tantas veces. Hay una especie de obstinación en Europa. Estoy releyendo la historia de cómo Polonia se negó a formar un acuerdo de seguridad común con la Unión Soviética en 1939, incluso cuando la Alemania nazi estaba a punto de destruir Polonia. Pero Polonia odiaba tanto a los rusos que ni siquiera consideró buscar protección en la Unión Soviética en 1939. Si se mira hacia atrás, es completamente suicida. Y Europa es simplemente un lugar difícil. Todos se odian entre sí y por eso no pueden imaginar una seguridad colectiva. No pueden imaginar una seguridad indivisible. Ahora bien, ¿qué recomiendo para esto? Recomiendo que los europeos mantengan una diplomacia directa con Rusia. Y por cierto, recomiendo que no pongan la seguridad europea literalmente en manos de unos pocos políticos de los estados bálticos. Eso sería poner la política europea en manos de las personas más rabiosamente rusófobas de todo el continente. Pero si Europa mantiene su rusofobia, no habrá seguridad para Europa. Y si Europa no se implica en la diplomacia, no habrá paz para Europa, haga lo que haga Estados Unidos. Así que cuando me preguntas cuál debería ser el acuerdo de seguridad europeo, es que los europeos comprendan que Rusia no va a desaparecer. Rusia forma parte de Europa. Ha sido geográficamente una parte de Europa, al menos hasta los Urales. Y militarmente, culturalmente, diplomáticamente, geopolíticamente, financieramente, económicamente lo es. Si los europeos creen que Estados Unidos va a hacer que eso deje de ser así, bueno, esa era la idea de la Guerra Fría, pero eso ya pasó. Así que si Europa espera que Estados Unidos repita la Guerra Fría, que se olvide. Estados Unidos está cansado, tiene enormes déficits presupuestarios. Rusia no se considera, aunque entonces se la considerara erróneamente, una amenaza comunista global. A Estados Unidos simplemente no le interesan los odios europeos. Así que deberían hablar con los rusos y averiguar de qué trata realmente su seguridad indivisible.
En realidad, firmamos acuerdos en 1990, la Carta de París para una nueva Europa. Se suponía que esto sería la estructura de la Europa posterior a la Guerra Fría. Y como has dicho, dos de los temas clave eran la seguridad indivisible, es decir, que no deberíamos reforzar nuestra seguridad a expensas del otro lado, y por supuesto, la ausencia de líneas divisorias. Se trataba de superar la política de bloques. En el espíritu de un hogar europeo común, esa era la idea. Pero no, todo eso ha desaparecido ahora. Y como has mencionado, con los estados bálticos, la rusofobia que allí existe y que ahora se ha convertido esencialmente en la política oficial de la UE, es algo realmente extraordinario. Tuvimos a Kaja Kallas, la jefa de la política exterior de la UE, pronunciando un discurso en el que sostenía lo maravilloso que sería si Rusia fuera derrotada. Porque entonces, con muchos países más pequeños, serían mucho más pacíficos. Así que esto es la paz ahora, ampliar un bloque militar y balcanizar a tu oponente. Es decir, está muy lejos de la Carta de París para una nueva Europa. Y para mí es muy doloroso, porque habiendo formado parte del grupo de estrategia económica de Gorbachev en 1990, habiendo propuesto ayudar en la transformación económica del sistema soviético fracasado hacia uno funcional, y habiendo sido rechazada esa propuesta por Occidente, me senté frente a Boris Yeltsin en diciembre de 1991, cuando nos dijo a nuestro pequeño grupo que la Unión Soviética había terminado y que quería paz y cooperación con Occidente, que Rusia fuera simplemente un país normal junto al resto de Europa. Y con Kaja Kallas asesoré a su padre, que era el gobernador del Banco Central de Estonia, en 1992. Ayudé a Estonia a diseñar su banco central y su moneda. De hecho, me concedieron un alto galardón por ello, un premio nacional por mi contribución. Y ella ni siquiera quiere hablar conmigo, Orisai. No quieren hablar de eso. Es una locura turboc tan autodestructivo. Pero no es la primera vez que quieres en Europa. Lamento decirlo. Bueno, esa es solo mi última pregunta rápida. ¿Ves esto como cuando los líderes europeos dicen que Rusia planea atacar una vez que terminen con Ucrania, que luego vendrán a por nosotros y que por eso tenemos que luchar contra ellos ahora? ¿Realmente lo creen o no? Es una postura. Dado que has tratado con estas personas, bueno, con la mayoría de las que están en el poder ahora, ¿cuál es tu impresión? Porque por un lado, si quieren mantener la guerra un poco más, tienen que vender esas narrativas. Pero a veces da la impresión de que también podrían creer realmente lo que están difundiendo. Así que es muy difícil saberlo, porque en algunos momentos han dicho exactamente lo contrario. Han reconocido que crear una Europa sin Rusia, inevitablemente, se convertiría en una Europa contra Rusia. Creo que Angela Merkel hizo ese comentario una vez. Entonces, ¿lo creen de verdad o es solo una postura? Angela Merkel dijo sobre la reunión de la OTAN en Bucarest en 2008 que sabía que si impulsaban la hoja de ruta para la adhesión de Ucrania a la OTAN, eso significaría la guerra. Ella lo dijo, así que lo sabían. Creo que con los líderes europeos la situación es complicada. Primero, muchos de ellos lo saben, pero quizá lo han olvidado. Tal vez se han dejado llevar por la histeria. Y recordemos que son completamente impopulares. Digan lo que digan, no cuentan en absoluto con el apoyo de sus ciudadanos. Así que diría que los dos puntos más importantes son, primero, que la población no se lo cree, y segundo, que los europeos, si realmente lo creen, lo primero que haría si de verdad lo creyera sería sentarme con los homólogos rusos y decir, ¿cómo nos aseguramos de que eso no ocurra? ¿Qué nos puedes decir sobre las garantías para nosotros si garantizamos vuestra seguridad deteniendo la ampliación de la OTAN? ¿Y qué pasa con nuestra seguridad? Esa es una conversación que hay que tener. Es una buena pregunta para hacerle al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. De acuerdo. Pero ni siquiera hacen la pregunta, simplemente presuponen la respuesta. Ese es un camino hacia la guerra que se cumple por sí mismo. Así que la cuestión es que,
Si realmente creen eso, o bien son suicidas o homicidas con respecto a sus propias poblaciones, o son tan insensatos que no entienden que, si lo creen, más les vale sentarse con sus homólogos y encontrar una manera de asegurarse de que no ocurra. Porque hay cosas que se pueden hacer en diplomacia, acuerdos que se pueden alcanzar, zonas de neutralidad, zonas de amortiguamiento, supervisión y compromisos que realmente importan. Y ni siquiera intentan explorar esas opciones. Así que una vez más, les he dicho a mis amigos europeos, ¿qué estáis haciendo? Hablad con vuestros homólogos, así podréis tomar decisiones no basadas en vuestros prejuicios, vuestras afirmaciones, vuestra política interna falsa o vuestras ilusiones, sea lo que sea, sino al menos sobre la base de algunos hechos que podáis discernir. Pero la verdad es que la diplomacia europea no resulta tan impresionante en la historia. La tendencia hacia la guerra es extraordinaria. La falta de diálogo es absolutamente extraordinaria. Incluso cuando hay un riesgo real, ni siquiera saben cómo afrontarlo de una manera realista. Así que, sí, si Kaja Kallas no quiere hablar con los rusos, elegid a otro representante de asuntos exteriores para Europa. Pero hablad y movedos. Id a Abu Dhabi, id a Estambul, invitad a un homólogo a Bruselas, id a Moscú. Pero vamos, dejad de decir simplemente que vamos a la guerra. Ahora, como europeo, me gustaría ver a Europa más representada en las instituciones internacionales. Pero, al mismo tiempo, también reconozco que Kaja Kallas no representa los intereses de los europeos. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.